Buenos días, buenas tardes y en especial, muy buenas noches. Mi nombre es Aurora y el día de hoy te voy a platicar 3 leyendas cortas de México. Escucha con atención y recuerda, no mires detrás de ti. La primera leyenda se llama El avión de guerra, del estado de Morelos. Cientos de personas fueron testigos de esta extraña historia ocurrida una tarde de primavera. Ese día, Carlitos González, como todos sus amigos lo conocían, salió temprano de la estación de radio donde trabajaba. Él tenía un horario poco común. Entraba a las 5 de la mañana y salía a las 12 del día. Como era de costumbre, al salir de su trabajo se dedicaba a cuidar las plantas de un vivero que tenía en su casa. Solo que aquel día le esperaba una jornada agotadora. Tenía que remover y colocar toda la tierra que necesitaba para sembrar las nuevas plantas. Después de arduas horas de trabajo, se dio cuenta de que ya era muy tarde y debía meterse a la ducha para descansar un momento antes de ir a comer. Recuerda que su mujer le había dicho que iría a la tienda con sus hijos mientras él aprovechaba el tiempo para bañarse. Así que sin más, se metió al baño. Todo parecía un día normal, pero en cuanto estaba debajo de la regadera, comenzó a escuchar un ruido muy fuerte y extraño que hacía suponer que rompería los vidrios de las ventanas. Carlitos miró hacia el cielo, de donde provenía el estruendo, y lo primero que le vino a la mente es que algún helicóptero estaba fuera de control. Pero cuál fue su sorpresa que en cuanto dirigió su mirada al cielo, vio claramente cómo un avión volaba muy cerca de las casas. Recuerda que instintivamente se agachó, pero en cuanto tomó conciencia de lo que estaba pasando, miró con más detalle la nave, la que tenía algo en particular que llamaba su atención. Se trataba de un avión utilizado durante el Segundo Conflicto Mundial, pues llevaba una cruz gamada en uno de los costados. Carlitos recuerda que todo sucedió en cuestión de segundos. Comenta que el avión aparentemente continuó su trayecto, pero de repente se desvaneció en el aire. Carlitos se terminó de bañar como pudo y de inmediato se vistió. En eso estaba cuando pudo escuchar que su familia entraba muy asustada a la casa, y de inmediato les preguntó, ¿qué les pasó? Los niños corrieron a abrazarlo mientras que su esposa le relataba lo sucedido. Resulta que ellos también habían visto aquel avión. Como Carlitos trabajaba en la estación de radio, de inmediato se comunicó con las autoridades para saber si ellos sabían lo que había pasado. Su sorpresa fue tal cuando se enteró de que no habían sido los únicos en ver el avión. La policía ya había recibido por lo menos 20 reportes. La investigación fue exhaustiva, pero no llegaron a ninguna conclusión. Pues aunque al parecer uno de los políticos más renombrados del lugar también lo vio, nunca se pudo comprobar que, en efecto, se trataba de un avión utilizado durante el Segundo Conflicto Mundial. Conforme pasaron los días, las personas de aquella ciudad se fueron olvidando del asunto, más por necesidad que por gusto. Según parece, la aparición de aquel avión se trataba de una nave fantasma, motivo por el cual la gente de Morelos prefirió que aquella historia se convirtiera en una leyenda antes de que los tildaran de locos. La siguiente leyenda se llama El hombre que regresó como un perro, del estado de Oaxaca. Una noche de diciembre, cuando un campesino volvía de su trabajo, escuchó unos gritos aterradores y creyó ver un perro de color gris oscuro. Cuando llegó a la cantina, platicó lo acontecido a cuantos amigos estuvieran presentes, ya que ese no era un color habitual en un perro de la región. Todos creyeron darle la mejor explicación, argumentando que se trataba de un coyote, solo que quizá de un color poco común, pero al fin y al cabo un coyote. Un hombre que se encontraba en un rincón dijo haber visto también al supuesto coyote, solo que a él se le había aparecido exactamente un mes atrás. Relató que el perro se le había aparecido cuando éste se encontraba solo, por lo que al darse cuenta corrió a esconderse para protegerse del animal, temiendo que el perro estuviera rabioso. En su carrera no se dio cuenta para dónde se fue. Como no se concretó nada respecto a estas apariciones, las cosas se quedaron de esa manera. Pocos días después, el lunes y martes siguiente, para ser más exactos, fue visto nuevamente el animal, haciendo exactamente lo mismo, acercarse a personas que transitaban solas por el lugar. Fue hasta el día sábado, cuando el siniestro animal se le acercó nuevamente a uno de los campesinos, en donde al parecer el perro le habló, pidiéndole que fuera hasta el corral donde tenía unas cuantas ovejas.
El campesino estaba tan temeroso que no tuvo más remedio que hacerlo, creyendo que se trataba de un nahual. En cuanto llegaron al lugar indicado, no dudó en preguntarle: «¿Qué es lo que desea?». El animal respondió que era uno de los hombres más adinerados del pueblo, pero que no podía descansar porque hacía más de 5 años que él había acabado con un hombre y lo había enterrado en aquel camino justo al pie de un árbol. El campesino se mostró escéptico a pesar de que era verdad que el señor Jacinto ya había fallecido, pero nadie le aseguraba que fuera él. Fue entonces cuando el terrible animal le dijo: «Acabé con él con un perro, por eso me hacen aparecer como tal». Cuando el campesino aceptó lo que estaba sucediendo, le preguntó: «¿Y qué es lo que quieres de mí?». «Que vayas y desentierres los huesos de aquel hombre y le des cristiana sepultura, para que yo pueda descansar», dijo el animal. El campesino, que estaba muy asustado, no pudo negarse a tal solicitud. Acto seguido, acudió ante las autoridades a comentarles lo que le había ocurrido, pero por más que buscaron los restos no los encontraron, debido a que había demasiados árboles los que se encontraban en ese camino. Tal vez, disgustado por no haber accedido a su petición, esa misma noche el perro regresó, pero esta vez tomó al campesino de los pies y lo arrastró hasta el camino diciéndole: «Los restos se encuentran en este árbol seco». El campesino esperó a que llegara el día e inmediatamente fue a buscar nuevamente a las autoridades, quienes descubrieron el arbusto y desenterraron los huesos del infortunado hombre, y así sepultarlos en el cementerio del pueblo, como lo había pedido el siniestro animal. Esta historia era muy extraña para los habitantes de aquel lugar, quienes recordaban a don Jacinto como un buen hombre, pero ante tales pruebas ya nada les podía devolver aquella imagen que tenían de él. Desde entonces, los habitantes de aquel lugar procuran llevar una vida lo más recta posible, pues tienen la creencia de que los espíritus intranquilos de los malvados vuelven como animales espectrales. El siguiente relato se llama Agresiones fantasmales, del estado de Querétaro. La historia del hombre que fue agredido por un fantasma fue muy popular en Querétaro a finales del siglo XIX. Hoy en día ya son muy pocos poblados los que hablan todavía de ella. Según se cuenta, corría el año de 1682, cuando falleció uno de los hombres más adinerados de la capital del estado. Se dice que el fallecimiento de su mujer, acaecida unos meses antes, provocó que su salud fuera disminuyendo por la tristeza que le embargaba hasta que finalmente dejó de existir. Al hombre le sobrevivía su hijo y su fiel caballero, quien no había abandonado la casa por ser la última voluntad del señor, además de que le tenía un profundo cariño al joven. Cierta noche, justo cuando habían transcurrido 3 meses desde que el señor había fallecido, se iniciaron las perturbaciones en la vieja casona, cuando el fantasma del anciano se apareció ante la presencia del caballero solicitándole que dijera a su amo, el hijo del espectro, que pagara las deudas que su difunto padre tenía con una señora. El fantasma aseguró que de hacerlo dejaría de importunar. Al llegar a liquidar la deuda que el difunto había pedido, la señora rechazó el dinero, asegurando que al haber trascendido el hombre, ella ya se había olvidado de esta deuda, pues al parecer no se trataba de una cantidad grande, sino más bien de situaciones más personales. Sin embargo, el fantasma del anciano volvió a aparecerse, asegurando que no podía descansar si no se saldaba la deuda pactada. Pero ante la negativa por parte de la señora de aceptar dicho dinero, el hombre no tuvo más remedio que acostumbrarse a las constantes visitas de su amo descarnado. Los días pasaron, y pronto el fantasma le pidió a este hombre que comprara un anillo con ciertas características y se lo diera a la señora como muestra de que había cumplido con su deuda. El hombre obedeció de inmediato, y aquella señora no tuvo más remedio que aceptar el costoso presente. Lo que hacía el muerto aparentemente disgustó a su esposa, quien también ya era difunta, porque su fantasma comenzó a atormentar al pobre hombre. Según cuenta la leyenda, la mujer se aparecía unas veces como ella misma y otras como un perro que arrojaba fuego por el hocico.
Este hombre ya no podía conciliar el sueño, pues las perturbaciones se hicieron cada vez más constantes, al punto en que comenzaron a suceder también durante el día. Cierta vez el espectro lo tiró de su caballo con violencia. En otros ataques casi acaba con él con una soga. Le quitó los zapatos e hizo trizas su humilde ropa. Pero la agresión más denigrante ocurrió la víspera de Navidad, cuando al regresar de sus labores sintió que algo lo jalaba y lo levantaba por el aire. Más tarde fue hallado en un pantano, casi sin ropa, pero silbando y cantando. Cuando recuperó el juicio, afirmó que la mujer lo había lanzado tan alto que por un momento creyó que ahí terminaba su vida. Esto hubiera sido tomado como una versión de locos si sus zapatos no hubieran aparecido en distintas partes, aparentemente sin explicación alguna. Una semana después, todavía asustado por lo ocurrido, este hombre se preparaba para irse de aquella casa debido a que ya no soportaba las constantes agresiones. Cuando se disponía a marcharse, notó que un pájaro llevaba una piedra en el pico, la cual arrojó sobre su rostro. Según la leyenda, en cuanto la piedra golpeó su rostro, se alcanzó a escuchar la voz de aquella mujer que decía «¡Traidor!». Debido a estos siniestros acontecimientos, este pobre hombre enfermó y al cabo de unos días también falleció. Más adelante se dedujo que al parecer aquella mujer había sido la amante del señor. Por ello, el fantasma de la mujer atormentada acometió contra este hombre, pensando que éste, al igual que su esposo, la había traicionado en vida. Cuando se investigó sobre el fallecimiento de la señora, se determinó que había sido de manera natural, aunque esto jamás se pudo comprobar del todo. El hijo vendió todo y nunca más se le volvió a ver en la ciudad, mientras que aquel fiel hombre trascendió sin revelar toda la verdad. Ya es hora de dormir, ¿cierto? Buenas noches.